El podcast es un contenido en el audio disponible a través de un archivo stream. La ventaja del podcast es que es un formato bajo demanda al usuario. El usuario lo escucha cuando desea hacerlo. Puede oírse en diversos dispositivos y esto ha ayudado a aumentar su popularidad. Normalmente el podcast aborda un asunto específico para construir una audiencia fiel. En la actualidad, la dinámica y aceleración vida urbana exige mucho de las personas. Cada vez más nos quedamos sin tiempo para realizar nuestras tareas. Cada día tenemos menos tiempo para hacer más cosas. Esto también es cierto. Cuando hablamos del consumo de contenido, cada día que pasa tenemos más contenido que consumir y menos tiempo para eso. El podcast llegó para ayudar a aprovechar el tiempo disponible y aumentar la productividad diaria. Esto es posible debido a la facilidad de solo dar play y escuchar contenido, ya sea en el auto, en el autobús, en el gimnasio, durante el almuerzo y así sucesivamente. En medio de la pandemia del COVID-19 que vivimos en América Latina, lo más sabio era escucharlo en casa, durante un baño mientras cocinas, la comida, cuando realizas más tareas automáticas. De hecho, ahora es el momento ideal para acostumbrarse a consumir este formato de audio y a comenzar a producir para tu empresa. Se puede afirmar que hoy por hoy los diferentes tipos de podcast han reemplazado el uso de la radio tradicional. Si este tema despierta tu curiosidad o deseas formar parte de este mercado, este artículo es ideal para ti. Crear contenido en formato podcast en MP3, en MP4, no formato MP3. Es más fácil de lo que imaginas, pero existen algunas técnicas y secretos que te ayudarán en este proceso. A continuación, te explicaré cómo planificar, grabar y editar y publicar y lo mejor de todo, vender usando los podcasts. ¿Qué es un podcast? El podcast es como un radio, pero el contenido es de baja demanda y puede escucharse cuando el cliente así lo desee. Su formato tiene una amplia potencia de comunicación que puede transmitir información, educación, entretenimiento y más. Es decir, no existen límites para la creatividad. Historia del podcast. Antiguamente solo se podía escuchar contenido al visitar el sitio web de los proveedores y dar play o descargarlo manualmente para escucharlo en una computadora, pero esa no era la manera ideal de escuchar un podcast, porque era necesario que el internauta llegara hasta el sitio web. La creación del primer podcast ocurrió el 13 de agosto del 2004 cuando Adam Curry, empresario y famoso videojugador de MTV, creó una forma automática para que ese contenido llegara hasta los programadores del podcast, los agregadores del podcast, así como funciona hasta el día de hoy. Características de un podcast de calidad. Un buen podcast debe tener un objetivo claro. Debes estudiar el mercado y encontrar una buena razón para grabarlo y querer compartirlo. 2. Una buena estrategia de marketing. Debes ver dónde está tu público objetivo para identificar a los mejores canales para darlo a conocer. 3. Un buen guión. Hay que dividir en secciones el podcast y pensar siempre en las necesidades de tu audiencia en la hora de grabar. 4. Una buena lección. Si es necesario, capacítate para hacerlo de forma profesional. 5. Técnica. Registra un sonido impecable y elimina los ruidos externos. Haz una buena combinación de voz y música y efectos sonoros. Tipos de podcast. Existen distintos tipos de podcast según su contenido. Podcast entretenimiento, con lo más habituales anfitriones que te hacen reír, que cuentan cosas curiosas o llenas de misterio. Características de un podcast de calidad. Un buen podcast debe tener un objetivo claro. Debes estudiar el mercado y encontrar una buena razón para grabarlo y querer compartirlo. 2. Una buena estrategia de marketing. Debes ver dónde está tu público objetivo para identificar a los mejores canales para darlo a conocer. 3. Un buen guión. Hay que dividir en secciones el podcast y pensar siempre en las necesidades de tu audiencia en la hora de grabar. 4. Una buena lección. Si es necesario, capacítate para hacerlo de forma profesional. 5. Técnica. Registra un sonido impecable y elimina los ruidos externos. Haz una buena combinación de voz y música y efectos sonoros. Tipos de podcast. Existen distintos tipos de podcast según su contenido. Podcast entretenimiento, con lo más habituales anfitriones que te hacen reír, que cuentan cosas curiosas o llenas de misterio. Una de las ventajas del podcast es que su transferencia de ancho de banda es baja y consume tanto como los videos, lo que representa un ahorro en el uso de datos de la operadora de la telefonía móvil. Algunos ejemplos de agregadores son Radio Addict, Republic, Pocket Cast, Stitcher Radio, Spotify, Apple Podcast,
Webcast, Overcast y muchas personas quieren saber cómo iniciar un podcast. A continuación te explicaré cómo puedes amplificar, grabar, editar y publicar uno. Al final también te mostraré cómo puedes vender más a través de este formato de contenido. ¿Cómo se crea un podcast? Comienza con lo que tienes, pero invierte en equipo. Para iniciar tu idea de podcast no requieres de un equipo de grabación profesional ni una sala especial. Si bien es cierto que son necesarias ciertas herramientas, puedes arrancar con lo que tienes y a medida que tu público crezca poder invertir en equipo más especializado. Sencillamente con un ordenador, unos auriculares, con micrófono tipo smartphone y un software de grabación gratuito, puedes iniciar el podcast con el que sueñas, sin complicaciones. Elige un tema para tu podcast. El primer paso debe ser la elección del tema que abordarás en el podcast. Por más que tengas conocimientos de varios tópicos y quieras compartir todo lo que sabes, es interesante enfocarte en uno específico para desmenuzarlo y entregar un contenido que realmente le agregue valor al público. Incluir muchos temas en un solo podcast puede ser confuso y agotador para los oyentes. En este caso es mejor elaborar más de un archivo y separarlos por categorías. 3. Define los participantes del podcast. Para que tu podcast sea más dinámico e interesante, puedes invitar a otras personas a participar. Si vendes productos naturales, por ejemplo, y crees que compartir contenido sobre sostenibilidad va a atraer la atención de tu público, puedes invitar a consultores, investigadores u otra persona que sea autoridad en el asunto a compartir sus conocimientos con los oyentes. En ese caso puedes elaborar podcast en el formato de entrevista, debate o simplemente didáctico para que el invitado dé una clase sobre el tema seleccionado. El podcast son archivos de audio que se comparten por internet. Son comparables a la radio digital, pero tiene la ventaja de que el usuario puede escoger el momento y el lugar para acceder a contenido específico. Por lo general, las personas interesadas en este formato suelen pasar tiempo en el tráfico o utilizan auriculares. En este artículo te enseñaremos a crear contenido de este tipo como un profesional, entre los formatos que los usuarios pueden elegir de acuerdo a sus necesidades y preferencias al podcast. Atrae cada vez más el interés del público. Las personas más interesadas en este formato suelen pasar mucho tiempo en el tráfico o utilizan auriculares con frecuencia, pero los podcasts también son preferidos por gente que necesita información rápida y tiene poco tiempo para consumirla. Esto sucede porque se trata de una forma simple de informarse o aprender sobre algún tema sin tener que dejar de hacer otra actividad como conducir o cocinar. Por ejemplo, si ya tienes un negocio online o si vas a aventurarte en uno, recuerda que los podcasts en la actualidad levantan pasiones. ¿Todavía no sabes cómo hacer el tuyo? Hoy vamos a mostrarte cómo realizar podcast de calidad, atractivo para tu público. Sigue nuestros consejos. Antes de explicar cómo hacer un podcast, es importante saber exactamente de qué trata ese tipo de contenido. Los podcasts son archivos de audio transmitidos por internet que funcionan básicamente como un radio digital. A diferencia de los formatos de contenido que usan textos, imágenes y videos, los podcasts se hacen solo para escucharlos, lo que transforman una gran opción para quienes quieren consumir contenido mientras realizan otra actividad. Muchas veces este formato se utiliza para transmitir conferencias, debates, programas. Ya existen profesores que están invirtiendo en podcast para dar clases online, por ejemplo, debido a su practicidad. Si piensas en la cantidad de personas que se quejan de tener poco tiempo libre, imagina las posibilidades del éxito en un contenido que puede ser escuchado mientras el usuario lava los platos, enfrenta el tránsito para ir a su trabajo, almuerza, empieza una consulta médica o ejercita.